Buen día, profesor y compañeras. Somos el grupo A, integrados por Alejandra Huertas Arias y de la Roberta Ramírez. Y a continuación vamos a tratar el tema sobre impuesto de renta e ingresos tributarios. Y este trabajo lo realizamos dando a conocer de manera muy detallada un análisis de consulta de los conceptos y formalidades que reúne la declaración del impuesto sobre la renta, sus implicaciones, condiciones y normas que envuelven este tributo bajo los conceptos establecidos en el Estatuto Tributario y las condiciones establecidas por la DIAN. Igualmente, se exponen los conceptos generales de ingresos, cómo y en qué casos se aplican y en qué casos se constituyen en renta y en qué casos no se constituyen como renta. Lo anterior se desarrolla a fin de comprender y analizar las diferentes operaciones para lograr un buen análisis de finanzas de los contribuyentes, sean personas naturales o jurídicas. Infografía general sobre impuestos sobre la renta para el año 2020. ¿Quiénes son contribuyentes? Son contribuyentes todas aquellas personas naturales o jurídicas que generan ingresos o que son susceptibles de generar riqueza o incremento de su patrimonio. Ellos deben cumplir condiciones específicas de ser residentes en el país. Y los que no, los que temporalmente estén en el extranjero, también son obligados a declarar de acuerdo a condiciones establecidas por el Estatuto Tributario y por la ley. Pero ¿quiénes son contribuyentes en esta ocasión para declarar renta del 2020 en el presente año 2021? Son todas aquellas personas naturales y sucesiones ilícitas, que son herencias, pero que no han sido adjudicadas a sus sucesores o familiares, y que no se haya hecho ningún trámite frente al RUC para que deje de ser adjudicado como un contribuyente. Las personas naturales que sean nacionales o extranjeros. Las sucesiones ilícitas de causantes sin residencia en el país. Las personas jurídicas y sociedades de derecho. Las sociedades y entidades extranjeras respecto de su riqueza poseída directamente en el país, como sociedades y entidades extranjeras respecto a su riqueza poseída indirectamente a través de sucursales o establecimientos permanentes en el país. ¿Quiénes son las personas que no son contribuyentes en este caso impuestos sobre la renta? No son contribuyentes aquellos consorcios y uniones temporales, inversionistas extranjeros de portafolio, entidades sin ánimo de lucro, fondos de inversión, fondos de valores, fondos comunes administrados por entidades fiduciarias, fondos de pensiones y cesantías, centros de eventos y convenciones con participación mayoritaria de las cámaras de comercio y que sean empresas industriales y comerciales del Estado. Entidades que se encuentren en liquidación, concordato, liquidación forzosa administrativa y liquidación obligatoria o que hayan suscrito acuerdos de reestructuración. Aquellos contribuyentes que están obligados a declarar renta del 2020 para el presente año 2021 deben cumplir las siguientes condiciones. Que el patrimonio bruto al término del año gravable del 2020 sea igual o superior a 4.500 VPs, que esto corresponde a la suma de 160.262.000 pesos. Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a 1.400 VPs, que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a 1.400 VPs, que el valor total de las compras o consumos sean iguales o superiores a 1.400 VPs y que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos e inversiones financieras sean iguales o superiores a 1.400 VPs. Estos 1.400 VPs corresponden a la suma de igual o superior 49.850.000 pesos. Y los no contribuyentes que están obligados a declarar son los que relacionamos anteriormente, pero el hecho de no ser contribuyentes no significa que ellos estén, que se eximan o que no estén obligados a presentar la declaración. Deben presentarla. ¿Por qué? Porque esos ingresos y patrimonio se debe constatar la transparencia de la gestión de sus recursos y que sean actividades comprobadas y las pueda verificar sin ningún problema la DIAN, quien es quien fiscaliza todas las actividades y todo lo que ellos han concedido en ingresos y cómo los han financiado o cómo
gastado dentro del rol que cumple cada persona jurídica y natural en este caso. ¿Qué son los ingresos y cómo se clasifican? De acuerdo a la norma tributaria, en el artículo 26 del Estatuto Tributario, los ingresos son la base de la renta líquida gravable, que se determina de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción. Adicional a esto, debemos tener en cuenta que los ingresos a los que se refiere este artículo son los que efectivamente ha obtenido el contribuyente, es decir, una vez se han tenido en cuenta las devoluciones, las rebajas y los descuentos en este caso. ¿Qué son los ingresos y cómo se clasifican? Entonces, su clasificación es así. Según la regularidad, los ingresos están conformados por los ingresos ordinarios y extraordinarios, según la forma de su percepción o naturaleza. De acuerdo a su percepción, los ingresos pueden ser en dinero o en especie. Según la realidad del ingreso, pueden ser el resultado de la actividad propia o del negocio, o aquellos como los que ha determinado la ley bajo presunción. Y por último, según la fuente, que pueden ser de fuente nacional o de fuente extranjera. ¿Qué ingresos se consideran de fuente nacional? Entonces, los ingresos de fuente nacional están referidos en el artículo 24 del Estatuto Tributario y son los provenientes de la explotación de bienes, de materiales dentro del país y la prestación de servicios dentro de su territorio, de manera permanente o transitoria, con o sin establecimiento público, el cual fue modificado con el artículo 66 de la Ley 222 del año 1995, y estos nos incluyen las rentas de capital, las utilidades, las compensaciones, los ingresos ordinarios, los intereses producidos por créditos, los dividendos y las participaciones, las rentas de trabajo, los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, entre otros. Ahora vemos cuáles son los ingresos que no se consideran de fuente nacional, es decir, que no generan renta de fuente dentro de nuestro país. Los créditos obtenidos en el exterior, por ejemplo, las importaciones de mercancía, las exportaciones de crédito, los créditos para operaciones de comercio exterior, entre otros. Las rentas de arrendamiento originadas en contratos de leasing que se celebren directamente a través de compañías o empresas extranjeras sin domicilio aquí en Colombia. Los ingresos derivados de los servicios técnicos de reparación y mantenimiento de equipos prestados en el exterior no se consideran de fuente nacional y en consecuencia quienes efectúen pagos o abonos en cuenta por este concepto no están obligados a hacer una retención en la fuente. ¿Cuándo se entiende realizado un ingreso? Entonces, un ingreso se entiende realizado y por tanto debe ser reconocido en las cuentas del resultado cuando se ha devengado y convertido, o sea, razonablemente convertible en efectivo. Esto está en el artículo 97 del decreto 2649 del año 1993. ¿Cómo se determina el valor de los ingresos en especie? Se determina a los socios de una sociedad por acciones, de sus utilidades o de sus reservas, ya sea durante la vida de la sociedad o en el momento de transformación en otro tipo de sociedad o cuando ésta misma se vaya a liquidar. ¿Cuáles son las características para que un ingreso se constituya de renta? En el artículo 26 del Estatuto Tributario consideramos como ingreso constituyente de renta todo concepto o pago que sea susceptible de incrementar el patrimonio del contribuyente. Y este es el parámetro que debemos tener en cuenta, de tal manera que toda entrada de recursos, ya sea en efectivo o en especie, tenga la capacidad de incrementar el patrimonio del contribuyente. Por regla general, todo el ingreso fiscal está gravado con el impuesto de la renta, a no ser que de forma expresa la ley diga que no lo es. Dentro de los ingresos se deben considerar todos los pagos que recibe una persona natural, como por ejemplo,
los salarios o las prestaciones de servicios, los honorarios, los arrendamientos, los intereses, las ventas de productos, los pagos por prestación de servicio, las loterías, rifas, apuestas, regalos y todo lo que tenga que ver con recibir un ingreso. ¿Qué son ventas brutas? La venta bruta es la totalidad de los ingresos de una empresa que proviene de las ventas de un periodo de tiempo determinado y que incluye el impuesto respectivo, es decir, la venta en términos monetarios en un periodo de tiempo que no están consignados a los impuestos. ¿Qué se entiende por dividendo o por utilidad? Los ingresos por concepto de dividendos y de participaciones de utilidades en sociedades de responsabilidad limitada se entienden realizados por los respectivos accionistas, socios o comuneros asociados cuando les hayan sido abonados en cuenta en calidad de exigibles aunque el pago no se haya hecho efectivo. ¿Qué son salarios y demás ingresos laborales? Se entiende por ingreso laboral o por salario los pagos que recibe un trabajador que está vinculado, bien sea mediante un contrato de trabajo o este sea verbal o escrito. El salario es la contraprestación económica que recibe el trabajador por parte del empleador y los demás ingresos pueden ser por prestación de servicios sin necesidad de que haya un contrato como tal. Estos se harán al trabajador en dinero en efectivo o en consignación bancaria según corresponda o según haya sido el acuerdo entre las dos partes. ¿Qué son ingresos, comisiones y servicios? Los ingresos por comisiones o servicios constituyen un ingreso gravado con el impuesto a la renta y por tanto están sujetos a retención en la fuente. Y por este impuesto, el concepto de retención en la fuente que se aplica depende de la relación contractual que recibe el pago. ¿Qué son ingresos por intereses y rendimientos financieros? Según el material de estudio de nuestra unidad, el ingreso por concepto de intereses o rendimientos financieros provenientes de estos títulos se realizará para efectos fiscales de manera lineal. Este cálculo se hará teniendo en cuenta el valor nominal, la tasa facial, el plazo convenido entre las dos partes y el tiempo de tenencia en el año o periodo gravable del título. ¿Qué se entiende por participación? Deducimos que la participación tiene varias ramas o diversos significados según sea su área. Tenemos significados sociales, políticos, culturales e incluso personales, pero todo esto nos lleva a un solo significado y es hacer cumplir nuestro derecho a la libre expresión, es decir, poder participar ante cualquier situación dando nuestro punto de vista, de manera muy respetuosa ante los demás. Poder hacer nuestra participación es una tradición que se debe llevar a cabo según la Constitución Política de Colombia. Por último, ¿qué son rentas de socios, accionistas o asociados? En el artículo 91 del Estatuto Tributario decimos que la renta bruta de los socios o accionistas es la parte gravable de los dividendos o participaciones percibidas. La parte gravable de los dividendos o participaciones y utilidades son abonados a la cuenta en la calidad de exigibles. Conforme a lo previsto en los artículos 48 y 49, este también constituye la renta bruta de los socios o de los accionistas. Cuadro sinóptico de ingresos que no constituyen renta ni ganancias ocasionales son muy puntuales y específicos como participaciones y dividendos, estipulado en el artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario de Empresas Nacionales que estén integradas por socios, accionistas, comuneros o asociados que sus utilidades hayan sido declaradas en cabeza de la sociedad. Tampoco la utilidad de venta de acciones, estipulado en el artículo 36 del Estatuto Tributario, enajenación de acciones inscritas en Bolsa de Valores colombiana. El titular debe ser el mismo beneficiario y que no supere el 10% de las acciones de la sociedad en circulación en el mismo año. Otro ingreso es el pago de las recompensas. Este está estipulado en el artículo 42 del Estatuto Tributario y quien recibe el pago por información de utilidad
muy importante hacia los organismos de seguridad del Estado, pues no constituye una ganancia pasiva. La capitalización de utilidades está estipulada en el artículo 36-3 del Estatuto Tributario, que son las distribuciones de acciones que deben cumplir las siguientes características. Debe estar en cuotas de interés social, el traslado a la cuenta de revalorización del patrimonio de capital, acciones que se constituyan en bolsa, distribución en acciones y capitalización. Otros ingresos son como casas adquiridas antes del 1 de enero de 1987. Eso es estipulado en el artículo 44 del Estatuto Tributario y hay una tabla en referente de los años anteriores hasta 1978, cuál es el porcentaje de utilidad que por venta de una casa o apartamento o habitación no es grabado. Entonces, a partir del año 1987 es 10%, 1986 el 20%, 1985 el 30%, y así sucesivamente hasta el año 1978, donde el 100% no es grabado, si se compró casa o apartamento en ese año. Indemnización por seguro de daño. Esto está estipulado en el artículo 45 del Estatuto Tributario. Es la aseguradora para pagar indemnización por daño. Es muy importante que se debe señalar que esa inversión fue igual al objeto asegurado. Apoyos económicos. Esto está estipulado en el artículo 46 del Estatuto Tributario y artículo 16 de la Ley 1429 del 2015, que son apoyos económicos que deben ser entregados por el Estado para financiar programas educativos, proyectos productivos o de emprendimiento. Otros ingresos es la indemnización control de plagas sector agrícola. Artículo 46-1 estipulado en el Estatuto Tributario, que son las indemnizaciones por erradicación y renovación de cultivos y control de plagas. Otros ingresos son los gananciales, estipulados en el artículo 47 del Estatuto Tributario, que es la liquidación de sociedad principal, que es lo percibido como porción ganancial del cónyuge cuando se presente un divorcio. Las donaciones a partidos políticos, estipulado en el artículo 47-1 del Estatuto Tributario, que es el financiamiento al funcionamiento de partidos políticos. En campañas políticas se deben reportar obligatoriamente los ingresos, funcionamiento y procesos de elección. Deben ser fiscalizados para que así las donaciones se efectúen como un ingreso que no constituya renta ni ganancia ocasional. Las utilidades distribuidas por liquidación de sociedades limitadas, estipuladas en el artículo 51 del Estatuto Tributario, que son las distribuciones de dinero asociado. Este reembolso del capital debe estar aportado en utilidades no distribuidas en años anteriores, de acuerdo al artículo 48 y 49. Otro ingreso es el incentivo a la capitalización rural, estipulado en el artículo 52 del Estatuto Tributario y Ley 101 de 1993, que es un incentivo a la capitalización rural, que es el que otorga a las personas naturales o jurídicas que ejecuten nuevos productos agrícolas, como por ejemplo lo que se constituyó en algún tiempo como FINAGRO o como la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Otro ingreso son los recursos para financiar transporte masivo. Estipulado en el artículo 53 del Estatuto Tributario, se trata de la financiación del sistema de servicios públicos urbanos. Deben cumplir las siguientes características: que las transferencias de recursos sean de institución de pasivos, que estén efectuadas por aportes de la nación, que sus aportes de entidades territoriales estén sobre tasas y contribuciones. Otros ingresos se constituyen como aportes de pensiones y aportes de salud. Aportes de pensiones estipulados en el artículo 55 y aportes de salud en el artículo 56 del Estatuto Tributario. En aportes de pensiones son aportes obligatorios y voluntarios, y los de salud son aportes obligatorios. En ambos casos, quienes están en cuestión para hacer dichos aportes son trabajadores, empleadores o personas independientes. Conclusiones. De acuerdo a la norma tributaria, en el artículo 26 del Estatuto Tributario, los ingresos son la base de la renta líquida gravable que se determina de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año en que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción.
Es decir, que en términos generales los ingresos son los elementos tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que generan como consecuencia un círculo de consumo y de ganancia. Es importante tener en cuenta también que para que haya una mayor productividad dentro de una empresa, debemos tener en cuenta las ideas claras en cuanto a costos, gastos, presentación de informes y demás actividades que incurran a la empresa o a la organización. Por último, según el material de estudio, afirmamos que el costo, de acuerdo con una norma contable, es el conjunto de erogaciones, acumulaciones o consumos de activos, es decir, de los costos directos o indirectos, en que incurre una persona natural o jurídica en un periodo determinado para la adquisición o producción de un bien o de un servicio con el fin de generar ingresos y de obtener utilidades. Conclusión. Con este trabajo se analizó y determinó de manera muy detallada que los ingresos hacen parte del concepto fundamental cuando se dialogue, trabaje, liquide y formalice el impuesto sobre la renta. Asimismo, se definen las clases de ingresos y cómo es su tratamiento a la hora de su respectiva declaración si se llegara a presentar. Se estudió de manera muy detallada el concepto, clases y formas de operación de los ingresos que existen en Colombia, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto Tributario como eje y ruta de seguimiento a los incrementos patrimoniales de los contribuyentes, sean personas naturales o jurídicas. Se elaboró una ruta de consulta que permitió analizar de manera detallada los parámetros establecidos por el Estatuto Tributario y la DIAN para la correspondiente declaración de renta del año 2020 en el presente año 2021. Igualmente, se destacó el ítem primordial para una liquidación de impuestos sobre las rentas, las cuales son los ingresos constituidos como ganancias, salarios o comisiones, generados del año inmediatamente anterior, y esta es la base de la liquidación bajo los movimientos y situación financiera que el contribuyente haya generado en ese lapso de tiempo. Se analizó de forma explícita lo que el Estatuto Tributario vigente permite condicionar en cuanto a la no constitución de renta ni ganancia ocasional para algunos ingresos, como también los casos de contribuyentes y no contribuyentes obligados a declarar.